Estamos en Génesis 5. Génesis 5. La hermana Jessica, ¿por qué no nos ayuda con la lectura? Dice, los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, dijo. Y el nombre de ellos, Adán, el día en que fueron creados. Y 130 años y engendró un hijo a su y llamó su. Fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalael 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalael 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Mahalalel es la cosa. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamed. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamed 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamed 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamed después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamed 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. Bien, gracias, hermanita Jessica. Okay. Saludos a los hermanos que se nos vienen sumando aquí a la asamblea. Bueno, entonces en el capítulo anterior, ¿verdad? Vemos de que se describe la genealogía según Caín. ¿Y qué pasó con Caín? Ya eso lo estudiamos, ¿verdad? La semana pasada. Y vimos de que Caín era, de la escritura lo describe como que Caín era del maligno.
Y también vimos con Caín, por lo menos lo que la escritura describe, por lo menos en la epístola según Judas, como Caín, bueno, bueno, los que son hijos de Caín en este caso, ¿verdad? La tendencia que tienen. Ahí en Judas bien lo describe, ¿ok? Y aquí en el capítulo 5 el día de hoy estamos viendo las generaciones ya desde el punto de vista de la semilla que viene, que digamos que Dios va guiando, ¿verdad? Por lo menos en lo que es el linaje de sangre, hasta Noé. Pero estos son, digamos, ya no linaje fuera de lo que Caín, porque Caín en el capítulo anterior vimos de que él edificó una ciudad. Y vea que ahí con el linaje de Caín empieza este asunto de la fornicación, ya empiezan a tomar dos esposas y aquí hay venganza dentro del linaje de Caín. Y aquí en el capítulo 5 o aquí en el capítulo 5, ¿verdad? Ya vemos la línea que Dios lleva dentro de lo que son los seres humanos. Aquí lo interesante es esto, de que vea que en el versículo 2 del capítulo 5 dice, versículo 1 dice, este libro es el libro de las generaciones de Adán. Ya ve, el día, el día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios a la semejanza de Dios lo hizo. Pero en este caso está hablando de Adán, ¿verdad? Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó su nombre Adán. Ese es Dios, ¿ya? Dios mismo que le puso nombre al varón. El día en que fueron creados. Ahora bien, vea que el hijo aquí en el versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, pero digamos, ya esta semejanza no es según la semejanza de Dios, en el sentido de que la imagen de Dios que tenía Adán la había perdido, sino que aquí lo que está diciendo la escritura es de que el hijo que engendró aquí fue a su imagen y a la imagen y semejanza de hombre caído, ya, en este caso, de Adán. Y ya cuando uno va estudiando la escritura, ya uno ve que el Señor Jesús vino con la imagen de Dios y nosotros los que hemos nacido de nuevo tenemos la viva imagen de Dios dentro de nosotros morando, que es el Espíritu. Y estamos esperando nada más ser transformados a la semejanza de la gloria suya, que es la del Señor Jesús. Y eso lo encontramos en Filipenses 20, 21. Ok, entonces esto es lo que sucede, ¿verdad? Aquí hay mucha revelación, aunque usted no lo crea, con los números. Con los números, vea que viniendo con Enoch, ¿verdad? Este tema es muy importante. Vea estos números, por lo menos con Enoch, dice, versículo 23, versículo 22. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años. Y ya cuando usted ve la tendencia en toda la escritura, ese número 3 representa mucho. Usted ve que por lo menos Dios, el mes bíblico de Dios son 30 días. El Señor Jesús empezó su ministerio más o menos de 30 años. Y su ministerio duró como 3 años y medio. Ya ve, entonces hay mucha revelación aquí. Y este Enoch dice el versículo 23. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y no apareció porque le llevó Dios. Ahora bien, en la genealogía dice la escritura, a ver si alguien me ayuda con ese pasaje, de que Enoch dice que era el séptimo de Adán, ¿cierto? Séptimo de Adán. Eso lo encontramos en, ¿dónde? A ver. En Judas. En Judas, el único capítulo que somos asamblea. Verso 14, 1:14. Si el que lo tiene me ayuda.
Y también respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor viene con sus santas miríadas, versículo 15, para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. La pregunta mía es, cuando usted se revisa la genealogía, realmente Enoc debería ser el octavo. ¿Quién no está ahí dentro? ¿Quién no aparece ahí? Que debería estar y no está. Caín no aparece. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué Caín no aparece en la genealogía? Si él debería estar en la genealogía, él debería ser uno de los de Adán también. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pero la escritura dice que Enoc era el séptimo, pero primero estaba Caín. ¿Qué pasa? No aparece ahí en la genealogía de Adán. Es más, Caín era antes de Set. Exacto. All right. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, ahí está. La escritura dice, y no lo voy a ahondar más, solamente lo voy a dejar ahí, que Caín era del maligno. Caín era del maligno. Y la escritura separa a Caín de la genealogía de Adán, ¿ok? Por alguna razón, pero bueno, hay que creer a la escritura tal cual como es. Ok. Entonces vea que el séptimo, aquí aparece 7, ya el 7 sabemos de qué es un número donde ya es perfección, ya por lo menos para lo que es cumplimiento. Es un número de perfección y consumación, el 7. Pero también, hermano, vea que vimos el número 300, el número 3. 300. 3. Cuando en el versículo 22 de Génesis 5, ¿verdad? Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos, pero realmente todos los días de Enoc fueron 365 días y él se fue. Ok, pero vamos a ver aquí en el versículo 21 dice, y vivió Enoc 65 años, o sea que tenía 65 años y engendró a Matusalén. Pero de ahí entonces él caminó con Dios 300 años y entonces al año 300 él, Dios se lo llevó después de haber engendrado a Matusalén, pero todos los días de Enoc fueron 365 años. ¿Sí me explico? Ok, entonces aquí vemos ahí el hermano Fernando de repente me puede ayudar con eso. Ahí ya vemos el primer ejemplo de lo que es el arrebatamiento. Ya ve, es la primera vez que aparece aquí este ejemplo. Y sucedió antes de que viniera el juicio. Creo que Noé termina siendo el nieto, ¿ah? El nieto de Enoc. Vamos a ver aquí. Matusalén, el hijo, Matusalén. Y luego Matusalén, Alamec. Termina siendo el bisabuelo. Enoc de Noé. Y entonces llama a Dios a Noé, bueno, eso es más adelante, pero aquí vea que es muy revelador esto de que dice, cuando se engendra Noé, versículo 28, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, ya, diciendo, nos consolará acerca de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. Ok. Es como se puede decir que es una profecía, pero vea que al fin y al cabo los únicos que entraron en el arca fueron 8. No es su familia, más nadie. Ok. Hermano Ronnie, ¿puedo comentar algo? Adelante. Con respecto a esto, hay algo que es muy llamativo también, y es que cuando dice, también respecto a esto profetizó Enoc, Judas,
1:14, séptimo desde Adán, repito, y esto parecería como que tiene una conexión en proyección profética con el mensaje a la Odisea, que es la séptima iglesia. O sea que séptimo desde Adán era Enoc, y nosotros estamos hoy en proyección profética en el tiempo de la séptima iglesia. Después de esto tendría que venir el arrebatamiento, así como Enoc, siendo séptimo desde Adán, fue arrebatado, ¿no? Hay como una conexión ahí. Y si quiere, hermano Fernando, o algún, no sé, hermana, a ver, buenos saludos, hermana Norma. ¿Algún hermano o hermana Bendiciones, que hermano. dándole seguimiento aquí a Enoc, ¿ok? Vamos siguiendo ahí la línea de Enoc. Que alguien que me ayude con Hebreos Hermano, capítulo 11. Hebreos ¿puedo? capítulo 11, ¿sí? Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por fe, Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, ¿puedo agregar algo a lo que están comentando, por favor? Hermana. Gracias, hermanos. Bueno, yo le agradezco al Señor que esta semana pude profundizar bastante en este capítulo y bueno, les voy a decir lo que yo veo de acuerdo a la gramática hebrea. El capítulo 5, las genealogías son importantes cuando aparecen en la Biblia, pero aquí tenemos una advertencia también por parte de Pablo, a tener cuidado con las genealogías y desconfiar de ellas, porque antes se tomaban personas de la Biblia o de un tiempo anterior para vincular un mensaje y transmitir a otras personas. Y lo que Pablo decía era que esas genealogías no están guiadas por el Espíritu Santo. En Tito capítulo 3, verso 9, dice, más las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. Y bueno, y este punto yo me lo tomé muy a conciencia porque yo, como les conté, yo salí de ese tema del establecimiento del reino aquí y ahora, y ahí se enfoca mucho en, por ejemplo, y eso ya es totalmente satánico, que qué se dio, por ejemplo, un ángel caído con el tema de un pez y de ahí salió la sirena, como que haciendo una derivación, e inclusive se prohibía hacer exámenes de ADN porque decían que se puede obtener un poco la descendencia de uno viene, porque en el ADN también está, digamos, tu procedencia geográfica, de dónde los genes, de dónde proceden, y cosas así muy absurdas que realmente Pablo en la sabiduría que tenía del Señor, mire cómo advierte a no perder el tiempo con ello. Inclusive hay un movimiento que se llama de raíces hebreas, en donde ahí profundizan mucho en este tema de las descendencias y las genealogías. Entonces, por este tema, era mejor mantenerse alejado de estas genealogías que no menciona la Biblia, porque no eran una fuente de edificación, sino que se originaban del pensamiento de personas desprovistas del Espíritu Santo que podían convertirse en fuentes de conflicto. Luego de esto, tomando este antecedente, en el verso número 1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a la semejanza de Dios lo hizo. Entonces aquí la palabra hebrea que se utiliza es toldot. Esto se usa para linajes o documentaciones históricas de personas reales que existieron en tiempos reales para que podamos comprender la verdad de Dios, para experimentar revelación del Evangelio y así queremos entender la verdad, ¿no? Para poder aplicarla en nuestras vidas para obrar bien.
Entonces, aquí lo que vemos es que el hombre fue creado por Dios. Primera cosa importante, se ratifica que el hombre fue creado por Dios y la creación del hombre no fue por accidente ni por una casualidad. Lo hizo en un día, no en un largo periodo de años, como miles de millones de años. Eso no es lo que dice. Entonces, como ya habíamos visto el problema que tuvo Eva de agregarle a la palabra de Dios, no podemos darnos ese lujo nosotros. Si la palabra dice que la creación fue hecha en 7 días y que el día 6 hizo al hombre, así es, tal cual literal como dice, lo hizo en un día. Porque caso contrario, nosotros estaríamos apoyando teorías, por ejemplo, la de Darwin y todas estas de la ciencia que no se apegan a la palabra de verdad. Entonces, dice aquí una declaración importante a semejanza de Dios. La palabra hebrea de mut es importante tomarla en cuenta porque de mut en el hebreo moderno, Itztamnut se refiere al comportamiento de las personas y a otros aspectos. No que somos divinos y que somos dioses, sino que Dios nos creó para que pensáramos como Él, que tomáramos decisiones como Él quisiera que las tomáramos, según lo que Él haría, y que hagamos lo que Él haría y que dijéramos las cosas como Él las diría. Eso es, en eso está enfocada esta palabra de mut, que es semejanza, es decir, en pensamiento, palabra y obra, que seamos como Él, a semejanza de Dios. Dios lo hizo, es decir, no de casualidad o de forma accidental, sino que Dios habló y formó al hombre de la tierra. Lo que le hizo diferente, ya sabemos que insufló aliento de vida en sus fosas nasales y por eso es que es importante que entendamos que hubo una intencionalidad de parte de Dios en crear al hombre. En el verso 2 hay macho y hembra los creó, dice, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Entonces, la palabra Adán es un término inclusivo que incluye tanto al varón como a la mujer, masculino y femenino. Y dice que los bendijo, pero es interesante que en el verso 1 dice que los bendijo porque los creó a su semejanza y por ende los bendijo. Quiere decir que cuando pensamos, actuamos y hablamos a semejanza de Dios, ahí es cuando Dios nos bendice. Si vivimos como Dios, seremos bendecidos. Eso es lo que nos está diciendo en estos 2 versículos primeros. Entonces, Dios le dio a Adán y Eva un nombre que se relaciona con la identidad de ellos, con su carácter, que por medio de la redención será a la semejanza de Dios. Interesante, en el verso 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Dice que aquí es esta palabra tremenda porque dice que Adán, la palabra que se usa en el hebreo, es como Adán dio a luz. En hebreo es así para dar a entender que el hombre da la concepción y la mujer es la que pare, ¿no? Pero se utiliza la misma palabra para ambas cosas, tanto para varón como para mujer. Y aquí ya dice Quetzalmú, está hablando de imagen y lo llamó Set. Aquí Adán se comporta como Dios. Miren, ya está actuando él a semejanza de Dios. Se comporta como Dios, así como Dios le puso nombre a Adán, ahora a Adán le pone un nombre a su hijo Set. Está comportándose a semejanza de Dios. Qué interesante. En el verso número 4 dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Bueno, aquí se hace un resumen de que pasaron 130 años después que engendró a Set y después pasaron 800 años, engendró hijos e hijas y esto explica cómo fue que Caín encontró a su esposa. Acuérdense que aquí vivían cientos de años, entonces tal vez la mujer que agarró Caín
que era, bueno, su hermana, pero pudo haber nacido 400 años después, 200, 300, no sabemos, pero de ahí es donde salió la mujer de él. Entonces, en el verso número 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Así que en total pasaron 930 años y le nacieron muchos hijos e hijas. En el verso 6 dice, y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Ahora ya aquí nos enfocamos en esta generación. Entonces en el verso 7 dice, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijas e hijas. Entonces 105 más 807 nos da 912 años. Y luego murió. Es decir, que va de una generación a otra. Aquí entendemos que los efectos del pecado no se habían extendido todavía con enfermedades como en la actualidad, que debilitaban el cuerpo. Aunque en el capítulo 6, bueno, más adelante ya se ve que Dios ya corta, le pone un límite a los años de vida del hombre. Interesante, pero miren, hasta ese entonces todavía no eran achacosos de enfermizos, como ahora. En el verso 8 dice, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Verso 9, y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Aquí es importante tomar en cuenta, Cainán no es lo mismo que Canaán, es otra palabra totalmente diferente. No hay que asociar esto con Canaán nunca. En el verso 10 dice, y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijas de hijas. Verso 11, fueron los días de Enos 905 y murió. Bueno, así ustedes verán, yo les estoy leyendo para que se den cuenta que hay un mismo formato. En el verso 12, y vivió Canaán 70 años y engendró a Mahalael. En el verso 13, vivió Cainán después que engendró a Mahalael 842 años y engendró hijas de hijas. Entonces, vemos que durante estos largos periodos que vivieron estas personas, ellos estaban tratando de multiplicarse, que era el primer mandamiento que Dios les había dado a ellos. Y para ello aparece, y por eso es que aparece la palabra toldot en plural, que significa genealogías. En el verso 15, y Mahalael vivió hasta el verso 15 hasta aquí sigue todo igual. Explica el nombre del hijo principal de cada generación, la edad que tenía el padre al tenerlo y luego de ello la edad después de tenerlo y el resumen de sus días hasta que moría. Pero aquí hay algo importante que va a cambiar. Más adelante, en el verso 18, y Jared vivió 162 años y engendró a Enoc y vivió 800 años, engendró hijas de hijas. Aquí en esta generación, Enoc iba a ser alguien diferente, alguien especial. En el verso 22, y vivió, en el 21, a los 65 años, Enoc engendró a Matusalén. En el 22, Enoc vivió 365 años y se lo llevó Dios. Entonces, aquí hay una clave en la gramática hebrea muy importante porque dice, Enoc caminó con Dios y no está escrito como normalmente se escribe caminar. Caminar, el verbo en infinitivo en hebreo es lalejet, pero no está escrito ualaj, está escrito con otro verbo que quiere decir que él iba, idjalej, Enoc iba y venía, es un verbo de manera reflexiva que gramaticalmente indica una consistencia en este caso. Por ejemplo, en la Biblia, un momentito, voy a cerrar la puerta que se alocaron mis perros. Perdón, hermanos. Entonces, el verbo idjalek, para ir y venir, nos está dando una señal de que la manera reflexiva de este verbo indica una consistencia en la vida de Enoc con Dios, porque en algunos casos en la Biblia encontramos hombres de Dios
con semejanza a Dios en el comportamiento, en el hablar, en el pensar, pero en ciertas etapas o en ciertos momentos de la historia bíblica, ¿no? Por ejemplo, Jonás, o por ejemplo, cualquiera de ellos, Moisés, por cosas específicas, ¿ya? Pero acá es diferente, porque Enoc, él vivió consistentemente en semejanza a Dios. Entonces, esto es algo que nos da una luz de una de las cosas por las cuales él fue raptado, ¿sí? En el verso 22, en la segunda parte, dice, aquí también esto es muy revelador, porque si ustedes se dan cuenta, Enoc vivió menos de la mitad de los años que vivieron los demás mencionados. Y dice que Enoc caminó con Dios y murió y se lo llevó. Digamos, sabemos que la muerte es la paga del pecado, pero sobre Enoc esto no surtió efecto, o sea, él no murió porque él era consistente con Dios. Y esto no quiere decir que él no haya sido pecador, porque todos hemos sido desprovistos de la gloria de Dios, como bien dice Romanos capítulo 3, verso 23 al 26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, dice que vivió 365 años. Aquí también hay algo muy interesante. Si ustedes buscan googlean ahí en el internet, se van a dar cuenta que bueno, esto es importante como una, dentro del contexto hebreo, judío, porque hay 613 mandamientos. De los 613 mandamientos, hay 365 mandamientos negativos y 248 mandamientos positivos. Los 365 mandamientos negativos que se dice cumplió Enoc, están referidos a no hacer, a no te hagas imagen, a no hagas, de no hagas. ¿Ya? Entonces, se lo entiende por ahí, ¿no? Como que él actuaba tan a semejanza de Dios que lo que no había que hacer, él no hacía. Muy interesante esto. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Bueno, Hermana. Muy sí, bien, hermano. está muy bien. Imagino que también Ya. no comía, no tocaba, no nada de esas cosas, ¿va? Ustedes métanse en el internet y vean cuáles son los 365 negativos mandamientos de los 613 y ahí van a ver. Y ahí van a ver cuáles eran los que no. Y bueno, se lo relaciona eso con que él cumplió todo eso. Pero bueno, es bíblico los 613 mandamientos. Hoy no puede ser que justo ahora se alborotaron todos. Alguien me está timbrando. Bueno, voy a continuar. En el verso 24 dice, dejó de estar porque Dios se lo llevó. Y esto es porque Dios pudo haber estado muy complacido con él. O sea, si una persona está tan a semejanza de Dios pensando, actuando y hablando, es como, no pertenezco a este mundo, o sea, tengo que estar con el Señor. Y aquí en este punto yo quería hacer un alto, porque esto se profundiza mucho más con la palabra, pero necesito ir a abrir la puerta. Perdónenme, hermanos. ¿Puede alguien continuar, por favor, mientras vuelvo? Sí, claro. No, y es que complementa lo que está diciendo la hermana Jess con Hebreos 11, porque es que dice que porque antes de su traslación tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso es que Dios se lo llevó. Bueno, en este caso, en nuestra dispensación, nosotros somos olor, ¿cómo es? Olor, creo que está en 1 Corintios 2. Nosotros somos olor o perfume fragante a Dios, los que llegamos a ser, los que llegamos a salvación. 1 Corintios
¿verdad? Y olor a muerte los que no. Entonces, nosotros en este caso eh, agradamos a Dios es por medio del sacrificio, ¿ya ves? Es diferente, es diferente, pero vamos, Enoch, pues algo tuvo que ver, escuchado de Dios en ese tiempo, porque es que Dios hablaba con ellos. Ya ve, porque si usted ve por lo menos más adelante, usted ve que Noé habló, Dios le habló a Noé. Ok, pero digamos, todo esto que pasó, digamos, vemos cómo también se aplica la fe, o Dios cómo define la fe en diferentes dispensaciones, porque por lo menos vea que Abel dice que hizo la fe, digamos, por fe ofreció a Dios el más excelente sacrificio. Y en cambio, por lo menos Enoc, por fe, Enoc fue trasladado para que no hubiese muerte. Por fe él creyó, ok, y no fue hallado, pero él creía lo que Dios daba su doctrina. Ya esto estoy asumiendo, aunque no me gusta hacer, pero igual. Ahora nosotros agradamos a Dios nada más por medio del sacrificio, por fe nada más, porque lo que nosotros, los que al fin y al cabo vamos a terminar siendo trasladados, es solamente porque pusimos fe o, digamos, o porque Dios nos dio esta fe, aplicándolo solamente a la obra o el sacrificio, nada más. ¿Ve? Es, ya vemos cómo se aplica en diferentes, pero así como dice el hermano Fernando, vea que hay 7 iglesias, o por lo menos se le da una profecía, entendiendo de que el libro de Apocalipsis de Revelaciones es netamente profético, digamos, tiene doctrina y también es profético para el futuro. Pero vea que hay 7 iglesias y las 7 iglesias desaparecen a partir del capítulo, ya en el capítulo 6 no está la iglesia en ninguna parte. Y entonces entra el tiempo de los juicios. Bueno, aquí en esta genealogía, por eso digo que hay mucha información. Vea cuántos años tenía Noé, ¿verdad? Y versículo 31. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y era Noé de edad, y era Noé de edad 500 años. Y engendró Noé a Shem, Cam y Jafet. Tenía 500 años el hombre. Ok, pero si usted, bueno, eso es para más adelante, ya todos los días de Noé fueron 800 años. Ya vemos el 5, que es el número de gracia, y vemos el 8, que representa un nuevo inicio, el 800. Entonces, por lo menos ya las genealogías son importantes porque vean que por lo menos aquí cada uno de su generación acá engendró hijos e hijas. Pero vea que Dios específicamente escribe, digamos, el nombre de cada uno a través de quienes era que él estaba guiando el linaje, por lo menos en lo que es en sangre, hasta llegar al Señor Jesús. Porque más adelante se siguen las genealogías, ¿verdad? En este caso. Amén, hermano Ronnie. Bueno, disculpas por la interrupción. Lo que Adelante, quería hermano. también, gracias. Lo que sí, estoy de acuerdo con lo que comentan ustedes, pero aquí hay algo que me gustaría hacer notar también. Como decía, nos quedamos en el verso 24. Dejó de estar porque Dios se lo llevó, porque Dios pudo estar complacido con él, porque era un hombre que era muy semejante en su actuar, en su pensar y en su hablar con Dios. Entonces, vemos que Enoc se fue muy joven, tuvo poco tiempo en la tierra, habiendo sido semejante a Dios. Y aquí esto me hace pensar que el tiempo para los que le pertenecemos a Dios es pronto o pasa rápido, porque esto hay una luz en Mateo 24-22, que dice, si aquellos días no fueran acortados, ninguno de los elegidos de Dios se salvaría. Miren, pero en cambio, para los enemigos de Dios se hace largo. Ejemplo, Dios detuvo el sol en Josué 10:13 contra los amorreos. Detuvo el sol, detuvo la luna hasta que les den palo a los amorreos y los terminen de exterminar.
Entonces, otra cosa que se ve es que en un momento, a los 365 años, que es temprano en edad para comparación con los otros, Dios se los llevó sin un previo aviso. O sea, no le dijo, miren, no, cuando tú cumplas los 365 años, vengo y te llevo, nada. O sea, es como nosotros estamos en este tiempo que estamos esperando de acuerdo a, al cumplimiento de lo que esté escrito, pero no sabemos exactamente el día ni la hora, ¿no? Entonces, entender esto es importante porque, como leímos antes, en la palabra de Mut, pensar, actuar y hablar a semejanza de Dios nos lleva obligatoriamente a la orden que nos dio Jesucristo de velar en los últimos días de acuerdo a nuestra dispensación, ¿no? Como creyentes en Jesucristo debemos anticiparnos a su regreso y eso nos da alegría, pero también ustedes vean en el tiempo actual montones, entre comillas, de creyentes que piensan que como ya por ser creyentes todo va a salir bien, no deben preocuparse por nada, solo viven que pase lo que tenga que pasar, cuando tenga que pasar, y eso es un desacierto muy grande. Porque en varias ocasiones Jesucristo nos advirtió y ordenó que estuviéramos vigilantes para que ese día no nos tome desapercibidos. Y esto yo les digo con experiencia, porque yo me enrolé con esa vaina de la guerra espiritual por esto, porque la persona que a mí me invitó, yo me acuerdo claramente las palabras de esa persona que era, eh, ¿y para qué usted va a estudiar Apocalipsis y esas cosas? Ahorita es el reino aquí y ahora, en este tiempo, aquí hay que establecer el reino. Ya cuando vendrá el Señor, cuando Él quiera venir, pues que venga. Y yo también tan estúpida en mi cabeza decía, claro, pues ¿qué voy a hacer si ahorita es lo que estoy viva y tengo que aquí en esta tierra, todo en esta tierra? Y convirtiéndome yo prácticamente en una milenialista. Miren qué engaño. Y yo ya tenía mucho tiempo de estudiar las escrituras. Entonces, esto es muy serio, porque si el Señor nos manda a velar, nos manda de tres maneras a velar observando, a velar agarrando algo y a velar viendo al enemigo venir. Ejemplos. Mateo 24:42 dice, porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces velamos observando la escritura, pues, observando lo profético, lo que está escrito y los acontecimientos que están pasando. En 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe. Aquí velamos agarrándonos del Evangelio. No, o sea, firmes en el Evangelio. Así se vela. Y la otra manera de velar dice Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro, a querer devorar. Entonces, velamos observando al enemigo venir. Entonces, los que nos preparamos y velamos, estamos comprometidos con el reino, y los que no, están sumidos en las cosas de este mundo. Si estamos velando, vamos a comprender que estudiar las profecías, como dice tremenda esta palabra en Revelación 19:10, dice que el testimonio del Mesías es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando nos aplicamos en el estudio de las profecías, más viviremos como Cristo, más pensaremos como Cristo, más actuaremos como Cristo y hablaremos como Cristo a semejanza de Él. Entonces, eso es lo muy, muy importante que revela Génesis. Y esto porque nuestra perspectiva humana es el retraso. O sea, siempre estamos pensando, ay, pero lo que está pasando ya no puede estar peor de lo que está pasando ahorita, porque somos humanos y pensamos que el Señor se está atrasando, pero tenemos el tiempo y las señales que nos dicen que está cerca. Entonces, no hay razón para que temamos, solo que Él nos manda a velar. Entonces, los creyentes verdaderos, estamos velando porque así dice las profecías, que ya está cerca. Entonces, lo que acabo de explicar
bueno, me llevó a mí en el estudio que hice esta semana, sí o sí, a la parábola de las 10 vírgenes y quisiera por favor que me escuchen porque es importante esto que yo entendí de acuerdo a lo que leí Génesis, que bueno, antes que me digan que no es una parábola para la iglesia, pero quiero explicar el contexto judío original de lo que es una boda hace 2000 años. Obviamente entendiendo que una parábola nos da un contexto general o un marco referencial, una perspectiva para un evento determinado. Y en este caso se habla de una boda judía que se asemeja, pero no es una boda porque no hay mayores detalles en esa parábola, ¿no? Pero primero, no se trata de una novia únicamente y las otras como acompañantes, sino que se hace una analogía entre las 10 vírgenes. Y el número 10 es importante por la complexión, que significa completo, completo. Y en una boda judía la virginidad es como la pureza y el compromiso de los novios. Por ello es que estaban comprometidos. Y estas 10 se dividen en 2 categorías, de 5 categorías cada una. Y el 5, si el 10 es un número que representa complexión completo, el 5 es carencia. Entonces aquí habían 5 que eran carentes, los 2 grupos eran carentes, pero la una entendía su carencia. Las 5 prudentes reconocían su carencia y las insensatas no reconocían su carencia. Entonces quiere decir que no todos son verdaderos creyentes. En primera de Juan 2:19 lo dice claramente, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y dice que el reino es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y aquí es importante porque hay una expectativa de que el novio va a venir y de que el matrimonio está por suceder. O sea, no es una cosa que les va a agarrar de sorpresa. Saben qué va a pasar. Y, y esto nos hace pensar que si de veras somos verdaderos creyentes y estamos comprometidos con las cosas de Dios, le doy la espalda al pecado, pues, y al mundo, con el fin de vivir de acuerdo al reino de Dios, como la luz en la mano de la novia que revelaba que ella era la novia. Las 5 prudentes se hicieron sabias por las escrituras, porque ellas obedecieron al Mesías. Pero la venida del Mesías enfatiza que los creyentes muestran o se identifican por su luz. Esa es la luz, la evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas, la evidencia del nuevo pacto, la evidencia del evangelio y de que tenemos fe. Eh, es que su Espíritu Santo en nosotros se ve, pues. Entonces, algo muy importante porque en el judaísmo, digamos, en el hebreo, el matrimonio es conocido como un acto de redención. Hay muchas partes donde se puede encontrar este tema de que la relación entre el matrimonio y la redención es real. Y la palabra también que tiene gran conexión con la redención es im, porque los redimidos estamos con Dios. Im significa con. Y estaremos con Él por siempre. Y proféticamente el nombre redentor del Mesías es Emmanuel. Con, nu, nosotros y Él, Dios. Esto es ratificado por la misma sangre del Mesías. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu del Mesías que Él nos dio para que no nos quedemos huérfanos y para que se establezca la iglesia o asamblea de los redimidos que somos nosotros. Ayer yo les pasé algo tan bonito en el griego antiguo, eclesía, es llamados afuera de este mundo, blasfemo, de esta Babilonia, para entrar a su luz. Allí es donde está nuestra ciudadanía.
Entonces, digamos, nosotros en la actualidad vemos las bodas, tienen temáticas, ¿no es cierto? Si son brasileros, hacen una boda al estilo brasilero con samba y bueno, todas las cosas de la cultura de ellos. Pero originalmente a las novias hace 2000 años se las identificaba por la luz que ellas llevaban, no por el vestido blanco ni por el ramo de flores, sino por la luz que había en sus lámparas. Entonces, la sorpresa aquí es que, de acuerdo a la perspectiva de las novias o vírgenes, él se tardaba en llegar. Pero vea cómo con Enoc, él fue el más joven de todos que se fue con Dios. Esta nos da un marco para interpretar el regreso del Mesías a la comunidad de creyentes o el rapto y que está por ocurrir, en donde Cristo es el novio y la iglesia la novia. Entonces, las novias fueron al encuentro con el novio, se entiende que ya era algo planificado, que no iba a suceder por casualidad, como estamos ratificando. Y en el Antiguo Testamento, pues se entiende que Israel era la novia y el Mesías el novio, pero en el Nuevo Testamento la iglesia es la novia y Cristo es el novio. Y como les había dicho, en una boda judía antigua, la novia sostiene la lámpara, que era lo que indicaba que ella era la novia. Entonces, el brillo que emanaba de su lámpara era lo que la definía como la novia. Sin esa lámpara era imposible diferenciar a la novia o de las demás mujeres. Es decir, que la lámpara es muy significativa y debe estar prendida para que ella sea reconocida como la novia ante el novio. Y algo muy interesante es que las prudentes vemos como dicen, a ver en qué verso era, que habla de una vasija, habla que ellas, o sea, ¿cómo podemos entender esto? No es que la lámpara estaba rebosando de aceite, no, dice que ellas tenían el aceite en las vasijas. Cada una tenía aparte su porción de aceite para que no les falte. Entonces, esas vasijas lo que está haciendo referencia es prácticamente al estudio de la escritura, porque ya les digo, en la práctica, hermanos, y como comentaban en el chat, definitivamente uno se da cuenta que tanta gente que dice ser cristiana, como decía la hermana Priscila, pero no quiere saber nada de la palabra. O sea, solamente es pura lámpara. Acá en Ecuador, una persona que es falseta, le dicen esta persona es pura lámpara. O sea, parece que sí, pero no. Entonces, es tremendo esto. Nosotros sí tenemos que para ser identificados, como Enoc fue identificado y el Señor dijo, esta es la semejanza mía, me lo llevo. Realmente pensar, actuar y hablar como Dios. Hermana Jess, ¿puedo agregarle algo? Por favor, hermano Fer. Cuando usted estaba diciendo esto, de que había muchos creyentes que se dicen cristianos, pero que en realidad no tienen la luz de la lámpara, a mí me vino este pensamiento, ¿no? Es decir, que hay muchos cristianos que tienen la forma de la lámpara, pero no tienen la luz de la lámpara. ¿Entendí bien? Claro, claro, o sea, es como dicen aquí, ¿no? Yo soy cristiano porque voy a la iglesia, me congrego, pero realmente vives, realmente amas la palabra, realmente piensas, como dice Demut, a semejanza, así como Enoc, porque Claro, dice, o sea, él no andaba con Dios, él no andaba, él no anduvo, él iba y venía con Dios, era un observador, él era un velador. Sí, él claro, estaba todo el tiempo. o sea, no era cáscara, era luz, ¿no? Tenía esencia, consistencia, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, Entonces, ajá. sigue nomás, hermano. Bueno, sí, bueno, yo nada más quería aclarar este asunto de las vírgenes, ¿verdad? Porque
Ok. Dice, bueno, con lo de las vírgenes, ¿verdad? Acuérdese que la escritura misma es la que interpreta qué es lo que quiere decir. Cuando ellos dicen tomaron sus lámparas, está hablando de la palabra de Dios. ¿Listo? Porque lámpara es a mis pies tu palabra, y es el Salmo. Y por lo menos en una traducción sana, dice en el versículo 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasos. Y cuando usted estudia la escritura, la palabra vaso se refiere al cuerpo. Amén. Así lo dice en primera de Tesalonicenses. Por eso es del asunto de ellos. En este tiempo nosotros, por lo menos, estamos ungidos del Espíritu Santo. Quiere decir que, quiere decir nuestros vasos están llenos de aceite, porque el Espíritu Santo. Y hay algo que va al tiempo de tribulación que van a tener el sello en sus frentes, o sea que tienen aceite. Digamos, tienen el aceite en sus vasos. En Tesalonicenses, vea por lo menos en una traducción sana, porque en la 960 está mal traducida diciendo de que la voluntad de Dios que tengamos nuestras esposas, dice. Pero aquí en Primera de Tesalonicenses, con respecto a capítulo 4, dice así, la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, ok. Dice, porque la voluntad de Dios es esta, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor. Está hablando del cuerpo. Entonces, el vaso, en este caso, por lo menos con las vírgenes, está hablando del cuerpo. Las lámparas es la palabra de Dios y el aceite es el espíritu. Es el espíritu. Porque en 1 Corintios 1:22 dice que Dios nos ungió con el Espíritu Santo. A nosotros, el que nos ungió es Dios, que nos dio las arras del Espíritu. Solo quería aclarar ese punto, porque es que realmente las vírgenes no representan la iglesia, porque Pablo está hablando de una virgen pura, y cuando usted se busca una traducción sana, vuelvo a lo mismo, es que dice que cuando viene el novio, dice, algunas traducciones dicen así, pero realmente es el novio desposado, y el novio desposado significa alguien que ya se casó, recién casado. ¿Con quién se casó Cristo cuando vino a buscar estas vírgenes? Pablo dice que con nosotros, así dice en 2 Corintios 11. Ves que así hay que unir las piezas. 2 Corintios 11 dice que es con nosotros en este tiempo ubicándonos porque los libros para nosotros van de Romanos a Filemón. 1 Corintios 11 dice 2, porque yo soy celoso de vosotros con celo de Dios porque os he desposado a un marido para presentaros como a una, no vírgenes en plural, una virgen pura a Cristo. Entonces, cuando Cristo viene por estas vírgenes de Mateo 25, ya él se casó con la iglesia. Ya ve. Yo nada A más mí quería decir esto, hermanos, porque ya yo tengo que alistarme, ¿verdad? Pero nada más quería decir algo que es muy, muy, muy revelador en la escritura. Lástima que, digamos, yo no puedo confiar en estos libros apócrifos. Me gustaría confiar totalmente, así como confío en estos 66 libros. Pero vea que la hermana Jess mencionó algo muy importante con lo que es que cuando Dios paró el sol y la luna en Josué. Y hay por lo menos en la escritura se mencionan dos libros del cual nosotros podemos poner ya, y lastimosamente yo no puedo poner toda mi confianza por apócrifos porque ya vemos que las mismas 60 libros de la Biblia han sido trastocadas por malas traducciones. ¿Te imaginas esos
que no están. Vea que el hermano Fernández leyó en Judas 1:14, dice, de los cuales profetizó Enoc. ¿A dónde? Judas tuvo que haber leído el libro de Enoc, más claro no para. Y en Josué capítulo 10, versículo 13, la hermana ayer lo mencionó, y yo nada más quería poner esto aquí, y el sol Josué capítulo 10, versículo 13, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jasher? Ese es un libro que a mí me gustaría mucho. Uno lo en internet, pero ya yo no puedo decir, bueno, ya no puedo decir, bueno, es fiel, es la fiel escritura de Jasher, ya, en el tiempo de él. Porque no puedo decir el libro apócrifo de Enoc, no puedo decir fielmente, ¿sabe qué? Esto fue de puño y letra de Enoc. Ya ve, lastimosamente, pero si aquí están en la escritura, me hubiera gustado los libros. En estos. Bueno, nada más quería aportar esto, hermanos. No sé si hay algo más. ¿Se me oye? Yo creo que, no sé, si ya hemos cubierto todo. Aquí con la hermana Jess nos ayudó mucho con el hebreo, es muy bueno para entender, ¿verdad? Que Enoc, ya yo con esto de estas personas que no creen en el arrebatamiento, lastimosamente no han leído el Génesis y no han entendido el plan de Dios del Génesis, y vea que uno fue trasladado por fe. La escritura en Hebreos 11 lo define que cómo fue que tuvo fe Enoc, y nosotros en nuestro tiempo hemos puesto fe en lo que Dios ha mandado a poner fe, que es solamente en la obra de Jesús, más nada, obras, que nosotros vamos a ser trasladados así como Enoc, que no, bueno, hay algunos hermanos y hermanas que esto muerte, bueno, quién sabe nosotros, puede ser que no lleguemos a ver la muerte física, creo que estamos en el tiempo entendiendo, ¿verdad?, de que estamos muy cerca a ser trasladados como Enoc. Algo es claro, hermano Ronnie, algo es claro, y hermanos en general, con respecto a lo que dice el hermano Ronnie, es que la palabra de Dios deja en claro, muy claro, que hay una generación que no va a gustar de la muerte física. Y eso creo que es inminente, que esto, ¿no? Que ya no estamos muy lejos y muy probablemente nosotros seamos esa generación, ¿no? O sea, la palabra es clara, ¿no? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego, dice Pablo, nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados. O sea, Pablo está afirmando ahí que hay una generación que no va a verla, no va a sufrir muerte, ¿no? Además de que, como la hermana Jess dijo también, digan, adelante. Perdón, lo que quería ratificar es precisamente este detalle, porque los detalles son perlas. Cuando no dice el aleje, que él iba con Dios, que él andaba con Dios, sino es una palabra más profunda, que él iba y venía, o sea, él estaba constantemente con Dios. Entonces, esto nos está invocando a nosotros a que entendamos, a diferencia de la gente que escucha la verdad, dicen que la reciben, pero no pueden demostrarlo. O sea, no es que nos está salvando nuestra demostración de la manera de obras, pero la fe bíblica produce un resultado. O sea, esto es sí o sí, tiene que verse el resultado. Tampoco como digo, con obras, sino que la gracia se manifiesta cuando nosotros entendemos, como yo decía en el mensaje que escribía la hermana Priscila, uno se reconoce pecador, uno entiende la necesidad de un Salvador, pero cuando tú haces ese proceso, entiendes entonces de qué te salvó Dios, pues, ¿y a dónde estás yendo entonces? Si eres salvo, ¿salvo de qué? Entonces, ¿qué te hace eso? Eso te hace escudriñar la palabra para entender
todas las implicaciones de tu salvación. Pero yo no entiendo cómo la gente dice, y es precisamente por eso yo lo asocio con esto de las vírgenes, porque claro, unas que tienen la lámpara, parece que son, pero realmente se quedaron, porque no eran, o sea, no eran a semejanza, no estaban eh, haciendo un resultado de su fe, el ser observadoras, el ser vigilantes, el estar en la palabra, en ir y venir con Dios, tal como dice de Enoch. Si no era por un evento Yo creo que la casual que él hermana estaba. Jessica, hermana Jess, yo creo que la hermana Jessica. Ah, sí, disculpa. Adelante. No, yo nada más quería agregar, yo creo que la hermana Jessica una vez lo dijo muy bien, que el querer a Dios ahorita mismo en mi cuerpo, ¿verdad? Según voluntad de Él, adaptándome de algunas cosas que no me vienen o no me edifican, no es ser religioso. Y yo apoyo eso completamente. A ver, si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿verdad? Pues hay que dar testimonio. También la Escritura dice que, ¿verdad? Haciendo buenas obras, así nos dice Pablo. Solamente la única diferencia es de que nosotros hemos entendido a separar una cosa de la otra. Las obras de la salvación, es una separación ahí. Una cosa de la salvación, otra cosa es obras que hacemos ahora que estamos dentro del reino de Dios. ¿Puedo agregar algo? ¿Se me oye? Es que no sé si se me escucha o no. Bueno, yo quería agregar una cosa, si se me oye, que no sé. Mira, le hemos dado una importancia siempre al número 8, ¿no? Que decimos que es infinito. Y yo quería aportar, que he hecho un pequeño esquema, que Adán vio hasta la 8ª generación, porque 63 años después de nacer Matusalén, murió Adán, ¿vale? Esa es la importancia que le doy, ahí de momento queda. Luego, a los 57 años después de morir Adán, fue cuando fue Enoc arrebatado. O sea, hablamos que vio su 8ª generación desde él, contando él primero, su 8ª generación, y dentro de esa 8ª generación, lo siguiente que pasó fue el arrebatamiento de Enoc. Bien, luego quiero añadir la misericordia de Dios, la gran misericordia que tiene. Cuando hablando de que cuando nacieron Sem, Cam y Jafet, que son los hijos de Noé, estamos hablando de algunos 1700 y pico años. Estamos hablando de unas 10 generaciones. Nos vamos a dar cuenta de que al reducir los años de vida de la gente, Dios tuvo una misericordia grandísima, porque lo que antes eran 10 generaciones, ahora puede ser 21, 22, incluso más. Con lo cual abarca a muchísima gente, muchísimas más almas que pueden ser salvas. O sea, ahí nos damos cuenta de la gran misericordia que tiene el Señor al cortarnos la vida. No es que nos fastidie, es que puede entrar más alma a la salvación. Es lo que yo quería agregar. Gracias, hermano Miguelito. Bueno, con esto de las bodas, hermana Jess, con esto de las bodas, bueno, yo no sé cómo es una boda judía, ¿verdad? No soy judío. No he visto una y tampoco, ¿verdad? No me he puesto a investigar ahí en el internet. Pero normalmente, yo creo que eso es en todos los países. Una boda, vea que todo el mundo quiere venir a decir de que una boda por la iglesia es la que Dios acepta. Pero si usted pone a ver un pastor o un sacerdote, no casar a uno, primero uno no le lleva un documento notariado por un abogado. Entonces, ¿dónde está la autoridad? La autoridad entonces está en las leyes, y normalmente para que se ejecute una boda, tiene que haber obviamente las partes, que es el novio, la novia, frente a una autoridad que pueda dar fe de que estas personas están en sus plenas facultades físicas y mentales, no están siendo forzadas a contraer un matrimonio. Y tampoco se pueden casar si no presentan 2 testigos que firmen el documento.
Después de eso es que uno puede ir donde un pastor o un sacerdote llevando el documento para que entonces se celebre una ceremonia que es meramente doctrina de hombres este asunto, ¿ok? Entendiendo esto, porque los tiempos antiguos no había iglesias ni nada de estas cosas. Precisamente por eso es Y importante después de eso, el nada más contexto en... aclarando Sí, estaba diciendo, hermano Ronnie, que sí tienes razón, pero precisamente por Ajá. esto es importante entender de a qué se refiere el Señor con la parábola de estas vírgenes, porque es en relación a un contexto judío. Porque mira, por ejemplo, y todavía, Dios bendito, santo Señor, qué cosas. Yo andaba divagando en mi cabeza y decía, Señor, qué hermoso, me gustaría un vestido así, 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 porque como mujeres, bueno, para nosotras el casarse con un vestido lindo y todo esto es algo como que la mayoría de mujeres sueña con eso. Pero yo luego analizando la palabra, después entendí, digo, no, es que el vestido, ni el ramo, ni las temáticas de las fiestas, como nosotros miramos una boda, no tiene nada que ver. Por eso es que esta parábola nos hace ver que lo que identifica a la novia es la lámpara, es el brillo que ella tiene, pero ese brillo es prácticamente la palabra. Por eso es que nosotros decir que somos creyentes es bien fácil, pero escudriñar la palabra, entender que tenemos que estar vigilantes en que en la palabra, o sea, meternos como dice que andaba Enoc, iba y venía con Dios, o sea, ese señor estaba, pero bien metido con Dios. Pero decir yo soy creyente y que pase lo que pase y que tenga que pasar y cuando Dios quiera, si quiere venir en 10 millones de años, que venga nomás, no es correcto. Y eso es lo que nos está llamando la atención aquí. Tenemos que estar con la lámpara encendida brillando, porque al final eso es lo que nos va a identificar a nosotros. Eso nomás, gracias, hermanos. y para terminar eso, muchas gracias, hermana Jess. Vea que el Señor dice en esas parábolas de las vírgenes, el reino del cielo es semejante a 10 vírgenes. El reino del cielo, ¿dónde es? El milenio. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí el Señor Jesús? Porque el Señor Jesús más adelante, bueno, en una traducción sana, vuelvo y repito, habla de un banquete de bodas, un banquete. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Dónde va a ser este banquete? O, bueno, en otras dice que la cena de bodas. Ok, yo por lo menos también lo he dicho, cuando uno se casa, después de la ceremonia, uno normalmente hace un almuerzo. Un almuerzo, no sé, dependiendo de los recursos que tenga. Pero por lo menos en mi caso, yo alquilé un salón y ahí entonces se hizo un almuerzo. Y ahí se llevó comida y se hizo, bueno, ese es el banquete. Y después del banquete, ya yo, muchas gracias por venir, ya me agarro los regalos y me voy de luna de miel con mi esposa. Ya no es mi novia, es mi esposa. Era mi novia antes. Bueno, en este caso, por eso es que todas las doctrinas que están en la escritura, todas hay que estudiarlas. Pero vea que se toma desde el Génesis. Hay un asunto aquí. Ok, ahora nosotros en nuestro tiempo caminamos con Cristo y los que Cristo conoce son los que Él selló. Y para recibir el sello es oyendo el mensaje y creyendo, más nada, no hay otra manera. Por eso es que cuando el Señor estaba en Getsemaní orando al Padre y es posible pasar de mí esta copa, Dios el Padre no le respondió porque, y además, eso es un ejemplo, porque usted cree que el Señor Jesús no sabía la respuesta, sabe la respuesta, pero digamos, para que usted, digamos, es el ejemplo de la relación padre e hijo, que nunca en la eternidad ellos se han separado. En este caso, el Padre no, porque es que no había otra manera para redimir al ser humano, era la única forma, conforme a lo que Dios demanda.
que es un sacrificio. Bueno, entonces Noé, ya vamos a ver después de que hay una obra que ya había profetizado su padre, ¿ok? Lamec. Para ver, sí, Lamec profetizó de Noé, una obra que después en el siguiente capítulo va a hacerse, pero vea que ahí hay muchas cosas que pasaban antes que, vuelvo y repito, a mí me gustaría poner toda mi confianza en esos apócrifos de Enoch, porque ahí se habla muchas cosas, sí, aparte conectan escritura. Bueno, hasta que vuelva el hermano Ronnie, ¿puedo terminar los dos últimos anotaciones que hice yo de la gramática hebrea, hermanos? Porque yo me quedé en el 24, no sé si me permiten. Adelante, Gracias. adelante, hermana. Gracias. Entonces, gracias, hermanos. En el verso 28 dice, y Lamec vivió 182 años, engendró un hijo y llamó a su hijo Noé. En este versículo hay un cambio en el patrón normal de la escritura, porque aquí dice un hijo, no da su nombre. Entonces, porque anteriormente decía, y tuvo a Pepito, a Juanito, pero aquí ya no dice, aquí dice, y dio un hijo, y no da su nombre. Entonces, esto las antenitas de vinil se nos para porque nos hace saber que algo importante va a pasar. Entonces, Noé es único y será usado por Dios para hacer algo. Cuando Dios maldijo la tierra, trae a Noé, que significa descanso. Eso es lo que significa descanso. Noé, perdón, porque iba a hacer que de Noé naciera algo nuevo, algo bueno, que le trajera descanso a la tierra. En el verso número 32 dice, y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, Cam y Jafet. Entonces, de las anteriores generaciones, no, solo se mencionaba el principal, el hijo principal. Pero aquí, ya de la descendencia de Noé, se menciona ya los 3 hijos. Ya sabemos que el número 3 significa revelación, el número 3. Entonces aquí ya viene otra historia que va a ser también muy interesante en el próximo capítulo 6 de Génesis. Hasta ahí me quedé, hermanos. Gracias. Gracias, hermana Yes. Ahora sí me escucha. Gracias, hermana. Es que ya va a llover y entonces aquí se pone feo esto. Bueno, entonces, ok, terminamos. Ok, yo creo que ya ampliamos un poquito con Enoch, ¿verdad? Ahora ampliando un poquito con Noé. Ok. Que bueno, que termina de ampliar más o menos ya al final, bueno, en el siguiente capítulo 6, 7 y 8, hasta el 9. Pero aquí hablando siguiendo por lo que es la fe en el capítulo 11, dice, por fe, siendo avisado por Dios de cosas que todavía no se veían, movido de temor, aparejó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. ¿Ok? Y nosotros hemos sido justificados ¿cómo? Por la fe. Pero fe ya no en un arca, no la fe que tuvo Enoc, no la fe que tuvo Abel, no la fe que tuvo no sé quién, a ver, Moisés. Es una fe que Dios establece. Ya, es como le dice el hermano Fernando la vez pasada, que lo puso la semana ahí en el chat. Y Pablo nos dice cómo hemos sido nosotros justificados, a diferencia de otras dispensaciones, en Romanos capítulo 5. Romanos 5:1. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo.
ahí está nuestra fe, de nuestro tiempo. Por eso es que tenemos que ubicarnos en nuestro tiempo, entendiendo a quién Dios le... Vea que Dios le habló al ser humano o al hombre de diferentes maneras. Así lo dice Hebreos 1:1. ¿Ya? Hermano Ronnie, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. A mí de todo esto, a mí lo único que lastimosamente me duele mucho. Yo sí hubiera querido tener el libro de Enoch, pero sin alteraciones. Sí, adelante, hermano Fernando. Sí, bueno, esto ya en el versículo 32 de este texto que hemos estado hoy desglosando, escudriñando, capítulo 5 de Génesis, versículo 32 dice, era Noé de 500 años cuando engendró Noé a Sam, a Cam y a Jafet. Y en el capítulo 7, versículo 11, dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, al día 17 del mes, ese mismo día reventaron, o sea, de la vida de Noé, o sea, desde que Noé engendra a Sem, Cam y Jafet, y dice en el año 500, a que comienza el diluvio pasaron exactamente 100 años. Le comento esto porque hay algunos que dicen que 120 años pasaron en realidad hasta que comenzó el diluvio. Pero acá la palabra nos da a entender que no fueron 120, sino 100 años. Correcto. Es que, vea, yo creo que a veces, no sé, me malentienden, dice, porque, digamos, Noé, 120 años pasaron, pero Dios sigue contendiendo con el hombre. Porque es que ahí dice que no contendrá mi espíritu con el hombre, y sus días son 120 años, pero pasaron 120 años. ¿Y qué pasa? Usted va a escuchar en las mal llamadas iglesias que dicen que no estuvo predicando 120 años y que se burlaban de él, pero eso no aparece en la escritura, que se estaban burlando de él, no sé qué, eso no existe. ¿Ok? Es más, digamos, cuando usted se lee, Dios llamó a Noé y lo mandó a hacer un arca. Nada más que Pedro dice de que él fue pregonero de justicia. Digamos, pero predicó justicia ¿cómo? No sé si fue el arca, pero digamos, cuando usted se busca en las escrituras de Génesis 6, capítulo 6, 7, no se ve donde de la boca de Dios le haya dicho a Noé, oiga, vaya y predique. Digamos, vaya y dígale a la gente que va a llover, ¿verdad? Solamente aparece de que Dios mandó a Noé a hacer un arca. Pero bueno, Pedro dice que él fue pregonero o predicador de justicia. ¿Qué predicó Noé? No sé. No sé, no dice la escritura, pero eso ya es invento de las iglesias que dicen que Noé estaba haciendo el arca ahí y que fue a decirle a la gente, hey, va a llover, y la gente se burlaba de él. Eso no aparece registrado. Lo siento. Así que si no aparece registrado, no es invento humano. ¿Ya vio? Pero digamos, 120 años, como usted dice, y Dios sigue contendiendo hasta el sol de hoy, porque pasaron 120 años, y Dios sigue contendiendo con el hombre. Su espíritu, que el hombre es carne, porque el Señor Jesús dijo que el que es nacido de la carne, carne es, pero más el que es nacido del espíritu, como nosotros, ya somos de espíritu, porque hemos nacido de nuevo. ¿Ve? Entonces, digamos, por lo menos la vez pasada yo dije, pero Dios no mandó Dios no mandó a Noé a predicar, y me sacaron el pasaje de Pedro, el cual tiene razón. Pero, ¿qué predicó Noé? ¿Qué predicó? No se sabe. No se sabe. Digamos, ¿de qué manera predicó Noé? ¿O de qué manera predicó Noé justicia? No se sabe. Pero, digamos, aquí en el capítulo 6 dice, cuando llamó Dios a Noé, a ver aquí, Dios le dijo nada más, hey, hágase un arca. ¿Dónde está ese versículo? El capítulo 6. Ok.
capítulo 6, versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos. Ya ahí vemos otra vez el número 300. Pero digamos, en Pedro dice de que él fue pregonero de justicia. Pero digamos, de la boca de Dios no aparece registrado: hey, Noé, vaya y predique. Usted ve cómo el Señor Jesús nos mandó a nosotros a predicar el evangelio. Bueno, de la boca de Dios no va a estar registrado: hey, Noé, vaya y predique. Entonces, puede ser de que la justicia que pregonó Noé fue a través de la construcción del arca, uniendo escritura con escritura. Ya ve. Puede estar ligado a la obediencia. Correcto. Esta predicación, ¿no? Porque también pero ¿por qué digo esto yo, hermano Fernando? Porque cuando usted se busca en Hebreos 11, vea, usted tiene que unir las piezas, escritura con escritura. Digamos, no estoy enseñando herejía, sino que yo no veo que Dios haya mandado a Noé a predicar de la boca de él. Vaya y dígale a la gente que va a llover. Dice, versículo 7, por fe siendo avisado por Dios de cosas que todavía no se veían, movido de temor, aparejó un arca para la salvación de su casa. ¿Ya vio? Bueno, pero esto por eso digo, Noé, pregonero de justicia, en el sentido de que él obedeció a este mandato del Señor de construir un arca, así como Abraham obedeció cuando Dios le dijo que le sacrifique a su único hijo. Y la palabra dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está la conexión. Sí es, tal cual, hermano Fernando. Pero bueno, la gente me malentendió la vez pasada y me empezó a decir: no, pero ya usted está enseñando ya herejía. No, yo no estoy enseñando, es más, yo no estoy obviando. Déjeme buscar el pasaje. En Pedro. Es más, hermano Ronnie y hermanos en general, cuando nosotros hacemos una lectura y un estudio profundo de la carta a los romanos, la carta a los romanos nos revela que la justicia de Dios es por fe y para fe. Y escrito está, ¿no? Está también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el caso de Abraham, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sí, es correcto. Ve aquí en 2 de Pedro 2:5, y no perdonó al mundo viejo, mas antes preservó a Noé, la octava persona. Hermano Fernando, ¿qué fue lo que estudiamos la vez pasada sobre esa octava? Ese número 8. La octava persona, predicador de justicia y trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Pero ¿qué predicó Noé? ¿Qué predicó Noé? Yo no lo voy a agregar a la escritura, porque usted ya vuelvo y repito, usted va a escuchar en las iglesias que dicen, no, que no. Sí, yo lo he escuchado eso también. Por eso, en todas dicen así, no importa la denominación. Para mí es una buena observación la que usted hace, porque la he visto yo también. Porque las iglesias evangelicalistas dicen: Noé estuvo predicando de que iba a venir un juicio de aguas. Pero ahora que usted lo menciona, es verdad, el Señor no le dice que vaya a anunciar que va a venir un juicio de aguas para que todo aquel que crea se salve. Lo que le dice lo que le dice el Señor, claro, lo que le dice el Señor. Sí, lo que le dice el Señor a Noé, por lo que leemos acá, y nos tenemos que ajustar a lo que dice la Escritura, es que el Señor primero le comunica que decidió destruir a esa generación tan malvada, porque primero le dice: voy a destruir a esta generación. Después el Señor pasa a decirle los motivos por los que va a destruir, porque toda carne ha corrompido su camino. Y seguido a estos dos, el tercero le dice: así que andá y hacete un arca. Pero en ninguna le dice: andá y predicale a la gente. Estos son los 3 ítems que el Señor le dice, ¿no?
Ajá. que Y entonces, recién los enumeré. ajá, y entonces, hermano Fernando, bueno, pero sería bonito entonces escuchar lo de la hermana Jess la próxima semana con el hebreo. Pero también, digamos, usted va a escuchar que siempre dicen, Noé fue a predicar 120 años, fue a predicar a la gente 120 años de que iba a llover, pero eso es agregarle a la escritura porque es que eso así no aparece registrado. Entonces, Sí. cómo pregonó justicia Noé en su generación? Por Por medio de la obediencia. formación de esta arca. Por obediencia. La Por obediencia. obediencia. Correcto, por la formación del arca, obediente a lo que Dios le dijo. Oiga, haga un arca, porque voy a destruir toda carne. Hermano, ¿puedo Ahora, agregar algo al sí, adelante, respecto? hermana. Que Adelante. estábamos leyendo. Yo pienso que fue heredero hecho de la justicia justamente porque creyó por la fe. Por eso dice que es heredero de la justicia que viene por la fe, como nosotros. Como él creyó, tuvo fe, por supuesto, construyó el arca. Entonces dice heredero de la justicia que viene por la fe, dice. Así que ahí estaría, que es heredero de la fe, digamos, ¿no? Porque él creyó a Dios, así como Eso, hermano también Eugenia. Abraham. Entonces sería que él es justamente, fue justo por la fe que tuvo. Y es heredero justamente, dice, de la justicia que viene por la fe. Eso sería lo que él Es, pregonó, o hermano sea, Eugenia, la entonces, justicia por la fe. ¿qué pregonó Noé? Yo no voy a inventar que él fue a reunir, hizo una convocatoria de gente y yo no sé qué, pero va a llover en 120 años. Eso no es cierto. Pero cuando ya usted ve entonces, en 120 años, más bien se está dándole una sentencia ya de que él no va a contender por 6,000 años más de allá de 6,000 años él no va a contender con el ser humano. Eso es lo que está diciendo Dios ahí. Claro. Sí, correcto. Habla de 120 años jubilares. De 50 en 50, 50, Correcto. 50. Sí, correcto. ¿Cómo es que nosotros en nuestro tiempo pregonamos justicia? A ver, hermanos, ¿cómo pregonamos nosotros justicia en nuestro tiempo? Y por la justicia de Cristo, Pero él no hizo. ¿Cómo? Él no hizo. ¿Sí? Romanos capítulo 1. ¿Cómo pregonamos justicia a nosotros? ¿Cómo se nos imputa justicia a nosotros? Porque vea que a Noé se le imputó justicia por haber obedecido. Creyendo con fe. Por fe. Aquí está en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Así es como nosotros en nuestro tiempo pregonamos justicia. ¿Puedo leerlo, hermano Ronnie? Romanos 1, versos 16 y 17, ¿no? Perfecto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe. Como está escrito, el justo vivirá a base de fe. A base de fe dice acá en la versión que tengo yo, ¿no? En la Reina Valera dice, el justo por la fe vivirá, ¿no? Acá dice, en la versión que tengo yo, dice, el justo vivirá a base de fe. Más claro ni el agua. Por lo menos en la mía dice, porque en él la justicia de Dios es revelada. Así nosotros pregonamos justicia en este evangelio. ¿Ok? De fe a fe, como está escrito, más el justo vivirá por fe. Más claro no puede estar. Entonces yo no puedo poner la fe en el arca de Noé. En este tiempo, yo no puedo poner mi fe en el evangelio eterno de los 3 ángeles. Yo no puedo poner fe en, ¿qué te puedo decir? En lo que creyó Sara, que iba a concebir.
Ya vio, es como Dios establece que la fe tiene que ser guiada. Y es a través de él, por eso es un don de Dios. ¿Ya? Todo es por Dios. Ahora, cuando usted le predica el evangelio a una persona, que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4, estás dándole la justicia de Dios. ¿Ya vio? En nuestro tiempo. Ya no es el evangelio que el Señor Jesús predicaba a los judíos, porque el evangelio que el Señor Jesús le predicaba a los judíos eran dos. El evangelio del reino del cielo y el evangelio del reino de Dios. Okay. Exacto. Y en el versículo 17, yo me estoy deteniendo ahora, hermano Ronnie, mientras lo escucho. El versículo 17 de Romanos 1 dice, porque en el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe. Dice, en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Ahí tenemos que ir a 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Ahí está el Evangelio. Eso es lo que tenemos que escuchar y creer. Lo que está en 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Ese es el Evangelio, que de la justicia divina de fe a fe, que habla en Romanos 1, 17. Ahí está todo conectado. Entonces, ya ve que no es como el ser humano le dé la gana. Usted tiene que hacerlo como Dios dice. No es como uno le dé la gana. Si Dios dice que no es por obras, no es por obras, así que haga caso. Pero bueno, No. Lastimosamente nadie atiende el llamado. Es que la carta a los romanos, por eso digo yo que el mensaje central de la carta a los romanos es, y el mensaje central es la justicia de Dios. La justicia de Dios es por fe, no por obras. Entonces, sí. Sí, por eso yo no... Solamente quiero aclarar, hermanos, de que yo no estoy diciendo que no era algún pregonero de justicia. Yo no dije eso. Lo que yo estoy diciendo es lo que las iglesias dicen no es cierto, es mentira. Que lo que le dicen, lo que predican en las iglesias, que Noé predicó 120 años a la gente, que viene el diluvio y que, ¿cómo le digo? Y que viene el diluvio y les decía a la gente y la gente se burlaba. Eso no existe en la escritura. Eso no lo encuentro yo, que la gente se burlaba, no sé qué, este está loco. Eso, yo no lo veo ahí. A Noé se le mandó a hacer un arca y yo no estoy yendo en contra de lo que hizo la escritura. El que pregonó ¿cómo pregonó justicia según Dios en ese momento? Obedeciendo. La obediencia. En la obediencia, o sea, fue por fe, y el fruto de esa fe que tuvo Noé al mandato que Dios le dio de construir un arca, el fruto de esa fe fue la obediencia. Y por creer en lo que Dios le dijo. Exacto, exactamente. Lo mismo que pasó con Abraham, ¿no? El Señor le dijo, sacrifícame a Isaac, a tu único hijo, y la palabra dice que Abraham creyó a Dios y fue justificado, ¿no? Sí, fue justificado, por eso. Porque creyó. Hermanos, ¿me dejan agregar algo? Si se puede. Adelante, hermano. Humildemente les digo, con todo lo que están hablando al respecto de Noé y de Abraham, la fe de Noé, cuando Dios le informa cuál era la decisión que iba a tomar con respecto al mundo, o sea, por la fe de Noé, Dios le da el arca para que él y su familia sean salvos. A Abraham, cuando por fe él iba a entregar en sacrificio a su único hijo, Dios le provee un animal para el sacrificio. Nosotros hoy
por la fe que tenemos en el Evangelio, se nos provee a nuestro Cristo, nuestro Señor, que es el que nos salva y que nos rescata de los juicios de este mundo. No sé si claro lo que digo, pero bueno, es mi humilde opinión. Gracias, hermano Héctor. Es que al fin y al cabo el común denominador es que porque es que vea que en las diferentes dispensaciones no iban a la presencia de Dios directamente. Ya Dios había establecido como sí, un paraíso, ¿no? El seno de Abraham, donde las almas bajaban ahí. Ya vio. Entonces, digamos, el común denominador es que igual al atender el llamado, pues a nosotros ya, porque vea que es el lago de fuego, no es estar separado de Dios. En todas las dispensaciones es lo mismo. Aquí en Hebreos 11:8 dice, por fe Abraham, cuando fue llamado para salir a un lugar que había de recibir, después por herencia obedeció y salió sin saber a dónde iba. Pero también ahora uno se busca los relatos de Abraham antes de ser Abraham, sino que Abraham. Dios le dijo que creyera en las estrellas, ¿verdad? Que las iba a multiplicar, le iba a multiplicar, y también le dio mandato de la circuncisión, y vemos muchas cosas que pasó con Abraham, ¿ve? A diferencia de los demás. Pero más que todo, digamos, a Abraham Dios hizo un pacto con él a través de, digamos, porque era la tierra, esto que está pasando hasta el día de hoy, eso es de los judíos. Pero bueno, ahí que quieren ir en contra de Dios, pero Dios le dijo eso, se lo dio a los judíos a través de Abraham. Y así. Pero bueno, yo creo que esto que es mejor estudiarlo más a fondo la próxima, porque ya estamos entrando en el siguiente capítulo que tiene que ver directamente ya con Noé, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decir con esto? Por eso es que entender las dispensaciones, si usted no entiende las dispensaciones, usted va a aplicar doctrina de un tiempo que no le pertenece que no nos pertenece a nosotros. Y ahí es donde están todas las demás iglesias cometiendo este error, y por eso es que como no están en la doctrina correcta o no aplican la dispensación correcta, entonces que caen en este error de mezclar los pasajes una con la otra. No sé si entonces yo creo que podemos cerrar esta asamblea, porque yo creo que ya está muy completa, ¿verdad?